Un cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy revisaremos el método de las fuerzas aplicado a vigas. Entonces el ejercicio nos dice determine la reacción en el soporte del rodillo B de la viga que se muestra en la figura. Suponga E por I constante. Muy bien, entonces acá nosotros podemos ver en el extremo A un empotramiento que sabemos que va a tener 3 reacciones. Y en el extremo B un rodillo, ¿no? O un apoyo móvil que va a representar una reacción. Asimismo, vemos que en el vano de la viga, en la parte central, existe una fuerza puntual de 50 kN. ¿Qué nos pide el problema? Pues determinar esta reacción redundante. A pesar de ser evidente que esta viga es hiperestática, vamos a realizar un primer análisis para determinar el grado de hiperestaticidad. Entonces planteamos, como número de reacciones tenemos 4, correspondientes a una reacción vertical, horizontal y un momento, es decir, 3 del empotramiento y una reacción vertical en B, que suman 4 reacciones. Este valor lo debemos comparar con 3 veces el número de miembros, ¿no? En este caso tenemos una sola viga, por lo tanto el valor será 1. Entonces, si nosotros comparamos 4 es mayor o igual a 3, en este caso mayor, por lo tanto la estructura es hiperestática. ¿Cuál es el grado de hiperestaticidad? Pues simplemente debemos restar R, el número de reacciones, menos 3 veces el número de miembros. Otra vez repetimos estas dos cantidades, ¿no? Entonces sería 4 menos 3 por 1 es 3 y como resultado nos da 1. Es decir, que esta estructura tiene un grado de hiperestaticidad. Muy bien, una vez hecha esta revisión, aunque era obvia, pero la hemos hecho para recordar un poco los conceptos, vamos a plantear el método de las fuerzas. ¿Y cuál es el primer paso? Pues como primer paso tenemos o aplicaremos el principio de superposición. ¿Qué quiere decir este principio? Pues que nosotros vamos a descomponer esta estructura en otras estructuras en las que vamos a ir superponiendo efectos para llegar a este mismo resultado. ¿Por qué hacemos esta descomposición? Porque es la forma en la que plantea el método que podemos resolver. ¿Cómo sería esto? Pues de la siguiente manera. Anotamos un igual. Yo prefiero hacer estas equivalencias en vertical porque es más visible la parte de compatibilidad. Entonces, un primer paso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a elegir de estas 4 reacciones disponibles que tenemos la reacción redundante. En este caso vamos a elegir esta reacción como la redundante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar este apoyo en esta primer sistema o primera viga, ¿no? Entonces, fíjense, acá hemos eliminado este apoyo móvil y es lógico entender que va a existir un desplazamiento, una deformación de esta viga. Fíjense que al ser empotrada parte con un giro de 0 y a medida que avanza se va deformando, ¿no? Esto es característico. Si acá fuera un apoyo que no restringe el giro, pues directamente la viga se curvaría algo así, ¿no? Más o menos así. Pero como no es el caso, entonces parte recto y luego se va deformando de esta manera. Entonces, este primer sistema hemos simplemente eliminado el apoyo y es natural esperar que va a existir una deformación. A este sistema lo vamos a llamar sistema primario o en este caso viga primaria. Muy bien, entonces a continuación vamos a superponer otro efecto para que al final reproduzcamos esta misma viga. ¿A qué me refiero a reproducir esta misma viga o el mismo efecto? Me estoy refiriendo al punto B. Yo sé que en este punto B no tiene que haber un desplazamiento. ¿Por qué? Porque existe una restricción. Un apoyo móvil que restringe el movimiento en este sentido, ¿no? Me da libertad, la viga se puede dilatar, por ejemplo, y puede desplazarse un poco, puede formarse aquí, puede girar, ¿no? Puede hacer esto la viga acá, en esta esquina puede girar. Sin embargo, lo que no puede hacer esta viga es desplazarse o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Está restringida en el eje Y, podríamos decir. Muy bien, a continuación nosotros tenemos que superponer otro sistema, otra viga, para finalmente llegar a compatibilizar con el sistema original. ¿Y a qué nos referimos de compatibilizar? Pues que nosotros sabemos que en el apoyo B no puede existir un desplazamiento ni vertical.
horizontal sí puede girar, pero no puede tener un desplazamiento vertical. Sin embargo, nosotros en la viga primaria estamos permitiendo ese desplazamiento al eliminar el apoyo. Entonces, ¿cómo vamos a superponer otro efecto para llegar al mismo resultado? Pues a continuación lo vemos. Entonces vamos a sumar un nuevo sistema. Este nuevo sistema, fíjense, vamos a anotar una fuerza acá, ¿no? Una fuerza que vamos a denominar reacción en B. Es decir, esta es una reacción redundante, ¿no? Ya que este era el apoyo redundante. Entonces vamos a aplicar aquí una fuerza que va a tener el valor de la reacción, que va a ocasionar un desplazamiento en sentido contrario, ¿no? Fíjense, este desplazamiento va a inducir que la viga se deforme hacia arriba, y nosotros en el sistema primario tenemos un desplazamiento que logra que la viga se deforme hacia abajo, de tal manera que al superponer estos efectos, este sistema 1 más este sistema 2, ¿no? Aquí estamos anotando una suma, por eso acá ponemos igual y acá una suma, ¿no? Es decir, que este sistema es igual o equivalente a la superposición de estos dos sistemas. ¿Cuáles son estos? Pues primero una viga simplemente acá empotrada, sin apoyo en el extremo, más una viga también empotrada, pero con una fuerza o una reacción redundante en el extremo derecho, ¿no? De tal manera que al sumar estos dos efectos, nosotros vamos a replicar o vamos a reproducir la primera viga. Entonces, eso nos plantea el método, ¿no? Y a este sistema vamos a llamarlo que sería la viga con una fuerza redundante. Nótese, y esto es bien importante, que no estamos considerando la fuerza de 50 kilonewtons en el segundo sistema, ¿no? O en este sistema auxiliar también, que se lo denomina en alguna bibliografía. Muy bien. Entonces, yo estoy seguro que con esto, en este primer sistema, tengo un desplazamiento que, como está hacia abajo, puede ser negativo, y contrarresto eso superponiendo el efecto de una reacción, y voy a lograr un desplazamiento positivo hacia arriba. Yo sé que la suma de estos me tiene que dar igual a 0, ¿no? Entonces, como siguiente paso, como un segundo paso, vamos a aplicar las ecuaciones de compatibilidad, que son justamente las que se refieren a estas deformaciones, ¿no? Tienen que ser compatibles con esta deformación. Entonces, fíjense, aplicando la ecuación de compatibilidad, es decir, en el punto B, tomando el desplazamiento hacia arriba como positivo o hacia abajo como negativo, entonces vamos a tener menos delta sub B más delta sub B, B', ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues simplemente que si yo sumo este desplazamiento que es hacia abajo menos delta sub B más este desplazamiento más la deformación que ocurre en el segundo sistema, esto debe ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Reiteramos, porque acá en el apoyo B, en este apoyo B, el desplazamiento vertical debe ser 0. Entonces, por eso es que nuestras ecuaciones de compatibilidad nos mandan que el resultado final debe ser 0. Ahora bien, aquí vamos a aplicar un pequeño artificio matemático y vamos a analizar este elemento, ¿no? La deformación B sub B de la reacción redundante. Y vamos a aplicar una especie de factorización, como se muestra a continuación. Entonces, acá podemos observar, vamos a aplicar un artificio matemático para relacionar este desplazamiento en función de algo que conocemos como coeficiente de flexibilidad. A ver, ¿a qué nos referimos? Esto consiste en que nosotros podemos expresar este desplazamiento en función de un coeficiente de elasticidad. ¿Y qué es este coeficiente de elasticidad? Pues no es nada más que la deformación de una viga de un sistema similar, suponiendo que ahí actúa una fuerza unitaria, ¿no? Entonces es como una especie de factorización. Fíjense acá. Teníamos este sistema donde está la deformación B sub B. Y nosotros vamos a hacer de cuenta que vamos a factorizar esta magnitud de la fuerza, ¿no? Vamos a factorizarla acá a un lado. Y aquí nos quedaría 1, la fuerza unitaria. Y obviamente esta fuerza unitaria va a generar una deformación correspondiente a esta fuerza unitaria. A esto es a lo que se denomina coeficiente de flexibilidad. Es decir, la deformación
cuando se aplica una fuerza unitaria. Entonces, de esta manera yo voy a poder expresar y decir lo siguiente, que este factor de B sub B va a ser igual a la fuerza redundante, a esta reacción redundante por el factor de flexibilidad o el coeficiente de flexibilidad, ¿no? Entonces es un artificio matemático como una especie de factorización que me va a servir para expresar este desplazamiento, el desplazamiento de la fuerza redundante en función del coeficiente de flexibilidad y de la reacción redundante. Entonces, además, con esta relación vamos a plantear la ecuación de compatibilidad completa. Entonces, aplicando la ecuación de compatibilidad en el punto B, nosotros tendremos el primer desplazamiento hacia abajo del sistema primario, más el segundo desplazamiento que está hacia arriba del sistema auxiliar debe ser igual a 0. Si reemplazamos este desplazamiento del sistema auxiliar por la relación que acabamos de encontrar, pues esto es igual, reemplazando es igual a la reacción redundante por el coeficiente de flexibilidad en el punto B debido al accionar de esta fuerza redundante B, ¿no? Entonces, de esta ecuación, ¿qué es lo que nos interesa despejar? Pues justamente la reacción redundante. ¿Por qué? Porque esta reacción redundante corresponde al apoyo redundante, ¿no? Que es la incógnita. Por lo tanto, si nosotros despejamos, tenemos simplemente esta relación que nos dice que para encontrar esta reacción redundante yo debo dividir el desplazamiento en B del sistema primario sobre el coeficiente de flexibilidad. Entonces, a partir de ahora, mis objetivos será encontrar delta sub B y el coeficiente de flexibilidad del sistema auxiliar, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué herramientas tenemos nosotros? Pues todas las que han estado aprendiendo en resistencia de materiales, en isostáticas, en hiperestáticas. Un método que estamos llevando y que vamos a usar harto es el método del trabajo virtual, ¿no? Una manera simple y resumida también es acudir a prontuarios, ¿no? Donde existen, por ejemplo, tabulados ya. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza aquí, voy a poder obtener cuánto es esta deformación, el giro, etcétera, ¿no? De todas maneras, como a nosotros nos interesa estudiar y reforzar el método del trabajo unitario, vamos a aplicar este método para encontrar estos dos valores que nos van a permitir determinar la reacción redundante. Entonces vamos a plantear mediante el trabajo virtual, ¿no? Como primer objetivo vamos a determinar del sistema de la guía o de la estructura primaria o de la viga primaria, queremos determinar delta sub B. Para eso voy a aplicar el trabajo virtual. Entonces yo voy a dividir esta estructura en dos sistemas, ¿no? En un sistema real y en un sistema virtual. Recordando, sabemos que el sistema real es la misma estructura con las cargas reales aplicadas, y acá tenemos su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Yo sé que va a aparecer aquí una reacción vertical, una horizontal y un momento en este apoyo que corresponde a un empotramiento. Paralelamente planteamos el sistema virtual, el cual consiste en aplicar nosotros una fuerza unitaria donde deseamos calcular el desplazamiento. En este caso queremos encontrar delta sub B, por lo tanto aplicaremos la fuerza unitaria en este punto. Asimismo, debemos recordar que el sistema virtual carece o no debe tener ninguna de las fuerzas reales. La única fuerza que va a actuar en este sistema es la fuerza virtual unitaria. Muy bien, con estas recomendaciones nosotros podemos proceder a calcular las fuerzas internas, ¿no? También podemos calcular las reacciones, pero esto va a depender de dónde hacemos nuestros cortes para calcular las fuerzas internas. Si nosotros hacemos el corte acá y analizamos hacia este lado, entonces sí vamos a necesitar las reacciones. En cambio, si hacemos los cortes en este sentido, es decir, hago el corte aquí y analizo hacia la derecha, pues no voy a necesitar las reacciones. De todas maneras, vamos a calcular estas reacciones que están acá, ¿no? Entonces, reacciones. Aplicando una sumatoria vertical de fuerzas, tengo la reacción en A sub I que se iguala directamente a la fuerza de 50. En X no tenemos ninguna fuerza,
Y el momento va a ser simplemente, fíjense, este momento se va a igualar a esta fuerza por su brazo. En este caso su brazo es a la mitad de la viga, que son 6 metros. Entonces el momento en A será 50 por 6 igual a 300. Procedemos de forma similar con el sistema virtual y tendremos aquí que aplicando sumatoria de fuerzas verticales, A sub i se iguala con 1. Aquí está. En X tenemos 0 y el momento va a ser simplemente, pues este momento de acá se va a igualar con 1, que es la fuerza, por la distancia total, la longitud total de la viga, que es 2 veces 6, es decir, 12, ¿no? Por lo tanto, esto será 12 kilonewtons por metro. Ya tenemos las reacciones virtuales y las reacciones reales. Ahora vamos a proceder a determinar las fuerzas internas. Para encontrar las fuerzas internas yo debo analizar ambos sistemas, ¿no? Para determinar el número de tramos. Y como acá en el sistema real tenemos una fuerza puntual en el medio, entonces yo voy a tener un tramo y 2 tramos. De igual manera, en el sistema virtual podríamos analizar esto simplemente con un tramo, pero como el sistema real tiene 2, entonces vamos a aplicar igual un tramo y 2 tramos. Recuerden que debemos tener la misma cantidad de tramos para sumar los trabajos internos realizados por las fuerzas internas. Tenemos que ir sumándolas o multiplicando los momentos tramo a tramo. Por lo tanto, es importante que ambos sistemas tengan el mismo número de tramos en el análisis, ¿no? Para que exista una coherencia en las operaciones. Entonces vamos a plantear el primer tramo, que va a ser de B a C para el sistema real y para el sistema virtual. Aquí representamos el tramo de B a C, es decir, acá empezamos en B y vamos a ir hasta la mitad de la viga, que es C. Y te encontramos un dominio de X que va de 0 hasta 6, porque la viga en total mide 12 metros, ¿no? Estamos yendo del tramo del extremo hasta la mitad. Recuerden que estamos yendo de derecha a izquierda, ¿no? Por eso verán que no es necesario, las reacciones que hemos calculado no van a entrar en este análisis. Entonces, aplicamos el corte acá y definimos que X va a variar desde el extremo hasta el corte. Sabemos que al hacer el corte van a aparecer las fuerzas internas cortantes, axiales y momentos, ¿no? En este caso es fácil determinar, como no existe ninguna otra carga externa aplicada, pues simplemente tanto la normal como la cortante y el momento se van a igualar a 0. Particularmente nos interesa la ecuación del momento que estamos anotando aquí, ¿no? El momento de B hasta el tramo medio, que es C, va a ser igual a 0. Muy bien. Aplicamos el mismo corte en el sistema virtual, cuyo dominio será el mismo, de 0 hasta 6, y variando X desde el extremo derecho, ¿no? De este B. Acá, a diferencia del anterior sistema, sí tendremos la fuerza virtual 1. Entonces, si nosotros igualamos una normal, va a ser igual a 0. Si igualamos una cortante, nosotros vamos a tener que la cortante es igual a 1. Y vamos a notar particularmente lo que nos interesa, que es el momento. Entonces, este momento, despejando directamente, va a ser igual a menos 1, que es la fuerza, por X, ¿no? Que es el brazo. Entonces, esto queda menos X, ¿no? Vamos a reiterar, si yo puedo hacer de esta manera. Sumatoria de momentos va a ser igual a 0, considerando así positivo, ¿no? En sentido antihorario positivo. Entonces, ¿qué tendría este momento? Que es el momento virtual de B hacia C. Como está en sentido horario, va a ser negativo. Menos esta fuerza que al estar dirigida en este sentido genera igual un giro antihorario respecto a este punto donde estamos haciendo el corte. Entonces será menos 1 por su brazo, que es X. Esto debemos igualar a 0. Entonces, si yo despejo el momento virtual de B a C, pues voy a tener, esto pasa con positivo y simplemente me queda menos X, ¿no? Que es lo mismo que hemos encontrado, simplemente que acá lo hemos hecho de manera directa. Entonces, ya tenemos la ecuación de esos dos tramos, tanto para el sistema real como para el sistema virtual. A continuación, entonces, tendremos que plantear. Recuerden que estamos
acá, ¿no? Y hemos hecho este tramo de aquí hasta acá. Hemos hecho el corte y hemos encontrado sus fuerzas internas. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer el segundo tramo, ¿no? A diferencia de los pórticos, y esto es importante remarcar, ustedes recuerdan que cuando trabajábamos con pórticos, por lo general existen cambios de dirección, ¿no? Que pueden ser así. Entonces es importante en el pórtico determinar las fuerzas de llegada a este tramo, ¿no? Al extremo de esta barra, para que eventualmente, en el caso de pasar a la siguiente barra con un cambio de dirección, pues entonces yo pueda pasar estas fuerzas cambiándolas de sentido, ¿no? Por eso es que se totalizaban. En este caso, nosotros vamos a variar X desde el principio y vamos a obviarnos ese paso de calcular las fuerzas de llegada a cada extremo. Podemos hacerlo también, pero ya que las vigas son continuas en su sentido y en su geometría, pues vamos a hacerlo de la manera continua, como se ve a continuación. Entonces planteamos el tramo desde C hasta A, ¿no? En este caso vamos a hacer variar X desde el inicio de la viga. Por lo tanto, a diferencia de cómo trabajamos en los pórticos, donde siempre empezamos en 0, esta vez vamos a empezar nosotros. Ya hemos calculado la ecuación hasta este punto, ¿no? Hasta X igual a 6. Entonces ahora, aunque X empiece en el principio, nuestros límites o el dominio de esta función, de este tramo, va a ser de 6 a 12, ¿no? Entonces, hacemos el corte en este tramo que está entre C y A. Y al hacer el corte aparecen las fuerzas internas, ¿no? Esta disposición de signos corresponde a la convención de signos que sugiere la bibliografía, ¿no? Cuando nosotros hacemos el corte acá y analizamos la viga en este lado, pues al hacer el corte, esta es la convención de signos, ¿no? Muy bien. Entonces, si nosotros aplicamos una sumatoria de momentos, que es lo que nos interesa, pues voy a tener este momento que se va a igualar directamente en la ecuación. Entonces, este momento de 50 que tiene el mismo sentido, va a ser negativo y va a ser igual a la magnitud de este momento por su brazo. ¿Y cuánto es el brazo? Fíjense, el brazo es todo esto, ¿no? Mejor dicho, X estamos haciendo valer a todo esto. Por lo tanto, el brazo de esta fuerza, si yo estoy aplicando momentos acá, va a ser esto. Este es el brazo. ¿Y aquí cuánto vale esto? Pues vale X menos 6, ¿no? Entonces, eso estamos anotando acá. Este sería el brazo, X menos 6. Nos referimos a esta distancia. Muy bien, no existe ninguna otra fuerza, por lo tanto nuestra ecuación de momento es simplemente esto, ¿no? Menos 50 por X menos 6 en el tramo desde C hasta A, válido para 6 a 12 metros. Vamos a calcular en el sistema virtual y planteamos de similar forma, ¿no? Ya hemos calculado hasta el tramo C. Ya hicimos este tramo anteriormente. Ahora vamos a hacer el corte en medio del tramo entre C y A, ¿no? En esta dirección. Aquí está la dirección. Empezamos en 6 y vamos a terminar en 12. De la misma forma vamos a hacer variar X desde el origen. Y por lo tanto la ecuación queda de la siguiente manera. Si nosotros aplicamos sumatoria de momentos acá y despejando directamente, entonces yo tengo este momento se va a igualar a este, pero con signo negativo porque está girando en el mismo sentido. Entonces va a ser menos 1, que es la fuerza que está ahí, que no se anota, 1 por el brazo, ¿no? ¿Cuánto es el brazo? Fíjense, de este punto hasta este punto, pues es simplemente X. Por lo tanto es menos 1 por X y queda que el momento virtual entre C y A para el rango válido de 6 hasta 12 es simplemente menos X. De esta manera, estimados estudiantes, ya hemos determinado las ecuaciones de momento de los dos tramos, ¿no? Y de ambos sistemas. Fíjense acá, ya tenemos la ecuación de este tramo y de este tramo, tanto para el sistema real como para el sistema virtual, ¿no? Tenemos de este tramo y de este tramo. Entonces, ahora quedará simplemente aplicar el principio del trabajo virtual. Y recordando la fórmula, tenemos que la fuerza virtual por el desplazamiento en el punto B, es decir, el trabajo
externo realizado por esta carga virtual se va a igualar a la sumatoria del trabajo interno realizado por el esfuerzo a flexión de todos los tramos, ¿no? Esto está expresado acá. La fórmula nos dice el momento real por el momento virtual en su variación en X sobre la elasticidad por la inercia. Muy bien, si nosotros aplicamos esta fórmula a los tramos que tenemos, se va a igualar al primer tramo que va de 0 a 6, donde el momento real nos daba igual a 0 por la ecuación del momento virtual del mismo tramo que era menos X. Acá está, ¿no? Aquí tenemos expresada esa relación, que sabemos que al ser este valor igual a 0, pues todo este término va a ser 0. Por lo tanto, directamente ya lo simplificamos, ¿no? O sea, hace igual a 0. El segundo tramo, que sabemos que va a variar de 6 a 12, tiene entonces el momento real, acá está el momento real, por el momento virtual, que es este, ¿no? La ecuación de momento virtual correspondiente al mismo tramo. Por el diferencial de X, ya que estas ecuaciones de momento están variando en X, ¿no? A través de la longitud de la barra, sobre la elasticidad por la inercia. De esta forma planteamos esta ecuación y sabemos que, bueno, un término se nos ha hecho igual a 0, por lo tanto solo queda operar esto. Si nosotros reemplazamos en una calculadora o lo hacemos manualmente, pues vamos a obtener un resultado de 9000 sobre la elasticidad por la inercia. Y vemos que esto es positivo, por lo tanto coincide con la fuerza que habíamos supuesto nosotros, ¿no? La fuerza virtual. Hemos aplicado nosotros esta fuerza hacia abajo, suponiendo que el desplazamiento va a ocurrir en el mismo sentido. Y al habernos salido este resultado positivo, pues es correcto, ¿no? Esta fuerza se encuentra, o este desplazamiento está dirigido hacia abajo. Muy bien. Entonces, hasta el momento ya hemos encontrado, estimados estudiantes, este valor, ¿no? Ya hemos encontrado el desplazamiento en B, aplicando el método del trabajo virtual. A continuación, vamos a encontrar entonces el coeficiente de flexibilidad en B, que nosotros sabemos que no es nada más que la misma deformación, ¿no? en el punto B, pero cuando nosotros aplicamos una fuerza 1, una fuerza unitaria igual a 1. Sabemos que esta viga va a sufrir un desplazamiento, que cuando la fuerza es igual a 1, entonces nosotros sabemos que eso se llama coeficiente de flexibilidad. En este caso, perdón, aquí está B, aquí está A, y esta es la nomenclatura que recibe el nombre, ¿no? B, el primer literal de este símbolo, corresponde al lugar donde está sucediendo esta deformación. El lugar es B, ¿no? Entonces la deformación en B, debido a la fuerza que actúa en B, en este caso es a esta fuerza unitaria, ¿no? No debemos olvidarnos esta nomenclatura o lo que significa esta nomenclatura, ¿no? Reiteramos. Entonces este coeficiente de flexibilidad nos dice que es cómo se deforma en el punto B debido al accionar de la fuerza que también actúa en el punto B, ¿no? Es eso. Porque podría darse un caso distinto. Por ejemplo, si estuviéramos analizando otro problema donde a raíz de una fuerza cualquiera en este punto, esta viga se deforma así, entonces si esto fuera 1, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Coeficiente de flexibilidad en B, porque suponemos que este es el punto B y este es el punto A, y a esto vamos a llamar, por ejemplo, C. Entonces, ¿cómo expresaríamos este coeficiente de flexibilidad? Pues como estamos describiendo, ¿no? El primer literal va a corresponder al punto donde está sucediendo la deformación, y el segundo literal tendría que ser en este caso C. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice este coeficiente de flexibilidad ocurre en C debido a la fuerza que está actuando en el punto C, ¿no? Eso significa. Por el contrario, si quisiéramos representar, por ejemplo, una fuerza en otro lugar, ¿no? A ver, vamos a borrar esto y vamos a decir que a este punto, acá, y le vamos a llamar punto E, y decimos que aquí está la fuerza.
Entonces diríamos, este desplazamiento debido a esta fuerza que ocurre en el punto E va a ser coeficiente de flexibilidad que se deforma en B debido a la fuerza que está aplicada en E, ¿no? Entonces es simplemente eso lo que significa esta nomenclatura y debemos ir manejando así. El método propone este término o esta nomenclatura, ¿no? Muy bien, entonces retomando el ejercicio, nosotros ya habíamos calculado esto y simplemente nos falta calcular esto. Sabemos que este coeficiente de flexibilidad es la deformación cuando se aplica en la viga una fuerza unitaria 1. Entonces es lo que vamos a expresar a continuación y también vamos a aplicar el método del trabajo virtual para encontrar este coeficiente de flexibilidad. Y aquí tenemos expresado. Entonces aplicamos el principio del trabajo virtual. Aquí hemos creado un sistema que está empotrado, en cuyo extremo B estamos aplicando una fuerza puntual. Bien, nosotros vamos a hacer un corte e inmediatamente podemos determinar la ecuación del momento, ¿no? Entonces esta ecuación del momento despejando directamente va a ser igual a menos 1 la fuerza por su brazo que es X. Entonces quedaría menos X. Muy bien. Al yo aplicar el trabajo virtual, este sería el sistema real, ¿no? Este de acá sería el sistema real. Y yo sé que como mi misión es encontrar este desplazamiento en B debido a esta fuerza unitaria, pues voy a plantear acá a la derecha mi sistema virtual, ¿no? Este es el sistema virtual que obviamente para calcular nosotros el desplazamiento en B, la metodología del trabajo virtual nos dice en el sistema real trabaje con las fuerzas reales, que sabemos que es 1. Y en el sistema virtual aplique una fuerza unitaria virtual. Esta llegaría a ser la fuerza unitaria virtual, es decir, la vamos a llamar P virtual, que vale 1. En el lugar donde usted desea calcular el desplazamiento, nosotros queremos encontrar, no debemos perder de vista este desplazamiento que sabemos que se llama coeficiente de flexibilidad, ¿no? ¿Dónde? En B. ¿Debido a qué fuerza? Pues debido a la fuerza real que actúa en B, ¿no? Y el método del sistema o del trabajo virtual pues nos dice que apliquemos una fuerza virtual en este punto y encontremos las fuerzas internas. Entonces nosotros aplicamos un corte. En ese corte van a aparecer las fuerzas internas, tanto axiales, momentos, etc. Y nos interesa particularmente la del momento virtual. Entonces momento virtual igualando directamente va a ser igual a menos 1 por el brazo que es X. Por lo tanto será menos X. Fíjense que en este ejercicio nos ha salido idéntico, ¿no? Tanto el momento real como el momento virtual. Y generalmente va a suceder así cuando trabajemos con fuerzas unitarias. Por lo tanto el cálculo o el análisis se simplifica bastante. Si aplicamos el principio del trabajo virtual, nosotros sabemos que aquí existe la fuerza virtual que vale 1, pasa a dividir y prácticamente desaparece. Entonces el coeficiente de flexibilidad en B va a ser igual a la suma de todos los tramos del momento real por el momento virtual sobre la elasticidad por la inercia en la variación de X, ¿no? Entonces, como vemos, en cada caso solo hay un tramo porque la fuerza puntual está aplicada en ambos casos en el extremo. Entonces solamente tenemos un tramo, ¿no? Lo mismo en el sistema real, solo tenemos un tramo, por eso hacemos el corte en medio tramo. Y vamos a hacer variar X de 0 a 12. Reemplazamos esto, como es menos X por menos X, va a ser menos X todo al cuadrado por la variación en X sobre la elasticidad por la inercia. Sacamos estas constantes de la integral y dentro de la integral nos quedaría menos X al cuadrado. Integrando, elevando al cuadrado e integrando, pues sabemos que aumenta en 1 grado su exponente, entonces sería 3 X elevado al cubo sobre 3, ¿no? Variando esto de 0 a 12. Reemplazando los límites tenemos que esto es 12 al cubo sobre 3 veces EI. Y operando y simplificando pues tenemos que el coeficiente de flexibilidad o el desplazamiento en B cuando aplicamos una fuerza unitaria es igual a 576 dividido entre la elasticidad y la inercia.
Perfecto, entonces ya hemos encontrado este otro factor o este otro componente de nuestra ecuación, ¿no? Este otro valor. Ya antes habíamos encontrado esto, acabamos de calcular el coeficiente de flexibilidad, con lo que podríamos encontrar ya la reacción redundante. Reemplazando delta sub b y el coeficiente de flexibilidad b sub b en la ecuación 1, en esta ecuación, para hallar la redundante, pues simplemente dividimos y tenemos un valor de la reacción redundante de 15.6 kilonewtons. Muy bien, entonces ese es el valor de la reacción redundante que acabamos de encontrar. ¿A qué nos referimos? Pues acabamos de encontrar esta reacción, ¿no? Nosotros teniendo esta reacción, estimados estudiantes, vamos a poder recién calcular estas otras reacciones. Por lo tanto, vamos a plantear nuevamente el equilibrio. Entonces, una vez que nosotros hemos reemplazado la reacción redundante calculada por el método de las fuerzas, podemos calcular las reacciones finales del problema. Aplicando una sumatoria de fuerzas verticales, vamos a tener A sub i como positiva, menos 50 y más 15.6. Igualando a 0 y despejando para A sub i, tenemos un valor de 34,40 kilonewtons. A continuación podemos aplicar una sumatoria de momentos en A, antihorario positivo, igual a 0 en este punto. Entonces tendremos como primera fuerza momento en A, que va a ser positivo ya que su sentido es antihorario, menos 50 porque es horario, menos 50 por su brazo que sería 6, y finalmente positivo porque es antihorario, estaría la fuerza de 15.6 por su brazo, ¿no? Su brazo es todo esto desde el punto A, entonces va a ser 15.6 por su brazo 12. Igualando a 0 y despejando para el momento en A, tenemos una magnitud de 112.8 kilonewtons metro. Y finalmente, para la componente horizontal de esta reacción, al no haber ninguna fuerza inclinada, pues simplemente se hace 0. De esta manera, estimados jóvenes, hemos encontrado una reacción redundante por el método de las fuerzas, aplicando obviamente el trabajo virtual. Espero que este tutorial haya servido para complementar tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Te sugiero que hagas ejercicios y cualquier duda estamos prestos a resolverla en clases o mediante nuestros canales de comunicación usuales. Sin otro particular, me despido deseándote éxito en tus parciales. Nos vemos en el siguiente tutorial.